Para la honra y gloria del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 11, dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En 7 ocasiones, nuestro Señor Jesucristo utiliza este nombre yo soy. Gramaticalmente no se debería llamar nombre, pero bíblicamente sí se puede llamar nombre. Porque según la revelación del Antiguo Testamento, cuando se le apareció el Altísimo Dios Todopoderoso a Moisés en el monte donde la zarza ardía que no se consumía, él le dijo, bueno, si yo voy allá a tu pueblo y digo que tú me has enviado y me preguntan qué Dios te ha enviado y cuál es su nombre, entonces el Señor le respondió, le dirás, yo soy, te ha enviado a vosotros. Entonces se utiliza ese nombre divino, yo soy, y Jesús lo utilizó muchas veces. En el Evangelio, según San Juan, aparece 7 veces. Pero en el Apocalipsis también, él también lo usó. Muchas veces usó yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, en esta ocasión, lo vemos que él lo menciona 7 veces. Y lo hace por 2 razones. Una de ellas para identificarse como Dios. Porque Jesús, al decir yo soy, y yo soy, yo soy, está diciéndole a la humanidad, al pueblo de Israel, a todos los oyentes, que Él es Dios. Entonces no es como los religiosos dijeron. Los religiosos dijeron, tú siendo hombre, te has hecho Dios. Y no es así, es al revés. Él siendo Dios, se hizo hombre. Así dice el apóstol San Pablo. Indiscutiblemente grande es el misterio de Dios o de la piedad. ¿Cuál? Que Dios se manifestó en carne. Entonces, Jesús, al decir yo soy, se está revelando como Dios. Pero en esta ocasión, está utilizándolo de una forma metafórica. En las 7 ocasiones en que menciona el yo soy en el Evangelio según San Juan, lo utiliza de una forma metafórica. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, verso 35, él dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, verso 12 y verso 9 y capítulo 9, verso 5 dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, versos 7 y 9 dice, yo soy la puerta. En el capítulo 11, verso 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, verso 1 y verso 5 dice, yo soy la vid verdadera. Y el versículo que acabamos de leer, que es el capítulo 10, verso 11, dice, yo soy el buen pastor. Entonces está usando de una forma metafórica para revelar su ministerio y su autoridad ante la humanidad. Entonces, primeramente lo menciona el nombre de yo soy para revelar su divinidad, que Él es Dios. Pero en las metáforas, donde utiliza cosas de la vida común, Él está revelando su ministerio y sus atributos que tiene. En esta ocasión, Él está utilizando una de las profesiones más antiguas de la humanidad,
es el del pastor de ovejas. Yo me imagino, ¿no? Yo no estaba allá, pero ni tampoco lo dice, pero dice algo de que Abel era pastor de ovejas. Por eso él cuando fue a la ofrenda sacrificó una oveja. Entonces, una de las profesiones más antiguas que existe en la humanidad es el ser pastor de ovejas. Y recordemos que nuestro padre Abraham fue pastor de ovejas. Jacob fue pastor de ovejas. Moisés fue pastor de ovejas. Y nuestro muy admirado y querido rey David fue primero un pastor de ovejas. Entonces Jesús ahora viene en una forma, en un lenguaje figurado y se nos revela como que Él es el buen pastor. Fíjense que no dice que Él es el pastor, sino se identifica como el buen pastor. Y cuando Él se está identificando en esta metáfora como el buen pastor, se está dando a conocer, se está presentando. Esta es una business card de Él, donde se presenta como el líder bueno de la humanidad. Porque las ovejas son representación, primeramente, del pueblo de Israel. Segundo, representación de la iglesia. Entonces, aquí se nos está presentando como un líder, porque usted sabe que cuando los animales se juntan unos así de la misma especie, por ejemplo, los salvajes se le llaman manada, ¿no? Cuando los leones se juntan y las leonas ya se juntan en una comuna, se le llama manada. Así son las jirafas, así son los caballos salvajes, son manadas. Pero cuando se trata de ovejas, se le llama rebaño. Y yo me puse a preguntar por qué. Bueno, yo sacando mis propias conclusiones, dije, es porque esas manadas tienen un líder de su misma especie. Por ejemplo, la manada de leones tienen un líder, sea macho, o a veces son las hembras, pero tienen un líder. Donde ese líder se levanta y camina, toda la manada se levanta, desde el más chico hasta el más viejo, atrás del líder. Y así son toda la mayoría de los animales que viven en comunas y se le llaman manada, porque tienen un líder de su misma especie. Pero en cambio las ovejas no tienen líderes de su misma especie. Por eso fue necesario que el hombre adoptara esa responsabilidad. Y quizás por eso es que se le llama en nuestro lenguaje a las ovejas en comuna, se le llama rebaño. Y esto que yo analicé en mi casa, pensando para adentro, en mí mismo, es cierto. Entonces, cuando Jesús se presenta como el buen pastor, se está identificando como el líder. Y recuerde que un día cuando él miró a la gente, dice que lamentaba, porque veía a la gente como sin pastor, como ovejas sin pastor. Y la verdad que yo digo que la palabra buen pastor queda chiquita, aunque el Señor me perdone, él fue el que la dijo, ¿no? Pero la palabra del Señor nos revela que Él es más que buen pastor. Él es el buen pastor y yo voy a decir por qué. Pero Él es mucho más que el buen pastor. Según el apóstol San Pedro lo revela como el príncipe de los pastores, según la versión Reina Valera. Pero según la versión popular, lo revela como el principal de los pastores. Sí, eso me gusta más porque entonces se está denominando a Jesús como el líder de los líderes. Y no ha habido ni habrá un líder más poderoso como Jesús. Y eso nos debe a nosotros alegrarnos y salir corriendo aquí en el corral de la iglesia como ovejas, saltando como corderito de la manada de alegría al saber que nosotros estamos siguiendo al líder de los líderes.
Porque ha habido líderes en la humanidad. Ay, yo quisiera saber cuántos líderes han habido. Unos que se conocen en la historia y otros que pasaron desapercibidos. Pero siempre como las manadas tienen líderes de su misma especie. También nosotros los seres humanos siempre andamos en comuna, siempre andamos siguiendo a un líder. Pero han habido líderes habidos y por haber. Y todos esos líderes juntos, comprimidos, no le llegan ni a las uñas del líder que nosotros adoramos. El líder de los líderes, Jesús, el buen pastor. ¿Por qué? Porque todos esos líderes, sin sacar a ninguno, todos, los que se conocen y los que no se conocen en la historia de la humanidad, los que hay, los que todavía no han venido, todos ellos tienen casi un denominador común, que ellos se pastorean a sí mismos. En la mayoría de los líderes, sean políticos, militares, económicos, religiosos, filosóficos, etcétera, etcétera, la mayoría no están ejerciendo un liderazgo para el bien de todos, sino para el bien de ellos mismos. Incluyendo el comunismo, que el comunismo es una filosofía donde por eso se llama comunismo. El que la escribió se llama Carlos Mann, y él propuso a la humanidad un sistema de gobierno diferente, donde todo fuera en común, todos lo tuvieran en común, y que no hubiera propiedad privada, que todos fueran todos iguales, el bienestar común. Esa es una filosofía muy buena, pero no se aplica en la raza humana, porque cuando el líder comunista llega a tener el control y el poder, entonces se manifiesta lo que realmente es el ser humano. El ser humano no puede ser comunista porque es egoísta. Como dice, nadie le gusta ver el bien, ¿no es? Cara bonita en rostro ajeno. Entonces, el comunismo es un fracaso por eso, porque se está tratando de aplicar en una raza humana que es egoísta. Entonces los líderes, cuando logran eso, entonces ellos se pastorean a sí mismos. Si comienzan a ser corruptos como todos los políticos, comienzan a extraer dinero de las arcas del Estado, comienzan a hacer las manipulaciones que se hacen en todos los sistemas, del sobreprecio y el de prometer, y agarran y hacen proyectos y miren, para el proyecto no hay nada o lo hay muy poco y el resto lo agarran para ellos y su familia. Eso se llama una estrategia del corrupto que se llama testaferre, ¿no? Para no poner cosas y empresas y propiedades a nombre de él, porque él es el líder y lo pueden acusar de ladrón, aunque lo es. Entonces busca al primo, al hermano, al tío, familiares, entonces montan empresas con ellos y ellos están por fuera, pero ya están descubiertas. Así son los líderes. Estoy hablando de los comunistas, que son los que más andan pregonando de que ellos andan buscando la justicia social. Pero eso es mentira. Ellos han fracasado en donde se aplicó. En China se aplicó y hoy en día China es tan capitalista como Estados Unidos. En Rusia se aplicó y Rusia es tan capitalista como los Estados Unidos e Inglaterra también. Son los principales capitalistas de la humanidad. Y entonces ellos hasta en Venezuela se estableció un comunismo. En Cuba se estableció un comunismo. Todos ellos han fracasado por eso. Pero en el sistema capitalista, donde también hay líderes y donde te prometen también oportunidad para todos, también es igual.
También los líderes, tanto de un bando como del otro bando, todos demuestran que se hacen una administración o un liderazgo para pastorearse y beneficiarse ellos mismos. Y no les importa el resto de la sociedad, el resto de la comunidad. Mire, yo tuve el honor de ser vidente de las películas de Mario Moreno Cantinflas. Y una de sus películas, creo que es Señor Diputado. Ahí hay un segmento que él está en, no sé, una supuesta reunión de las Naciones Unidas, y los rojos y los no sé qué otro color, los amarillos como que eran, ¿sí? Querían comprarlo a él porque el voto de él era decisivo para que se fuera a favor de los rojos o a favor de los amarillos. Lo estaban tratando de enamorar y lo estaban tratando de seducir y lo estaban tratando de comprar. Y ahí en el libreto, el personaje que él representaba, que era Cantinflas, da un discurso profético, revelador. Es increíble, pero yo lo oigo y lo oigo, lo digo, oigo. El que escribió esta cosa, creo que lo dirigió Dios, porque es un discurso, yo hasta lo tengo, el excremento grabado y lo oigo. Parece tan maravilloso, pero ahí está revelado lo que es en sí el liderazgo humano que ha habido desde que está el primer líder hasta el último de los líderes humanos, que es el anticristo. Eso viene, hermano. Se ha ignorado en las prédicas, en los estudios, tanto en las iglesias como personal, pero eso es una realidad. Yo estoy viendo lo que están pasando frente a mis narices cuando veo la guerra entre Estados Unidos y China. Y me doy cuenta que está más vigente el sistema que se revela en la Biblia del anticristo como nunca. Y me puse a pensar hasta en mí mismo, porque yo desde que tengo uso de la razón que vivo aquí en Estados Unidos, nunca veo uso del efectivo. Siempre uso la tarjeta. Y esa es una forma y un sistema que revela cómo es que van a hacer las cosas en el gobierno del anticristo, o el último dictador. Vamos a llamarlo así, el último dictador. Yo hasta por internet pago mis deudas, hago depósitos, hago envíos, me cobro, no robo a nadie. Pero todo lo hago a través de lo que es el sistema digital. Entonces, esto es una realidad de los líderes habidos y por haber, de los que han habido, de los que hay y el que vendrá. Líderes que se administran a favor de sí mismos y les importa cualquier cosa al resto de la humanidad. Pero ahí está la diferencia de nuestro pastor. Por eso es que yo digo que nosotros deberemos brincar y saltar aquí, porque no debemos, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. No debemos avergonzar de ser seguidores de Jesús, porque Jesús es el principal de los líderes de la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan el libro de Daniel? ¿Se acuerdan del libro de Daniel? ¿Se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? ¿Qué representa ese sueño? ¿Qué representa esa estatua? Representa el sistema de gobierno de los gentiles como imperio. Porque según el plan de Dios, el que debería ser cabeza de las naciones era el pueblo de Israel. Y es todavía. El Señor no cambió planes. Cambió estrategia, pero el plan sigue igualito. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él se lo prometió a Abraham. Se lo confirmó a Isaac. Se lo confirmó a Jacob
y se lo terminó de rectificar a Israel. Serán cabeza y no cola. Israel está destinada a ser el último imperio de la humanidad. Pero como Israel se puso cabezón y se puso a adorar imágenes, entonces el Señor hizo una pausa en su relación con Israel. Y entonces le dio permiso a los gentiles que se vuelven gobiernos imperiales. Y vino el gobierno babilónico, que se hizo a base de derramamiento de sangre y de robo de las demás naciones. Después vinieron los medo-persas, que establecieron igual, a base de derramamiento de sangre, de guerras de la humanidad y el robo de los demás pueblos. Los griegos, los romanos. Y bueno, están los pies, que representa el último dictador de los gentiles, conocido en la Biblia como el anticristo. Pero acuérdese que en ese sueño dice que se cortó una roca, una piedra, no con mano de hombre, sino por la mano de Dios, que cayó sobre los pies de la imagen, que era un parte de barro y parte de hierro. Y entonces, mire, la estatua se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque esos líderes no son en ninguno comparados a nuestro máximo líder, el principal de los líderes, Jesús de Nazaret. Porque esa es la roca. Jesús es la roca que va a derrumbar todos esos imperios para establecer lo que nosotros ya conocemos como el reino de Dios, el reino de los cielos o el reino de Cristo. Algunos le ponen fecha porque se revela que es 1000 años, pero esos 1000 años pueden ser como dice la Biblia. Para Dios, un año es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no sabemos si esa cantidad es una cantidad simbólica. Pero para mí el reino de Cristo es un reino eterno. Por la promesa, porque cuando Dios le habla al rey David, le promete que no faltará en tu trono un descendiente tuyo que se siente para siempre. Entonces es un gobierno eterno, gobierno de paz, gobierno de abundancia, de felicidad, de salud y vida. ¿Por qué? Por la diferencia de administrar el máximo líder que nosotros tenemos, Jesús de Nazaret. Fíjese cómo él dice, yo soy el buen pastor. Porque él lo revela, él se distingue en su liderazgo cuando él está hablando con sus discípulos en la última cena. ¿Se acuerdan de él? Que él le dijo, dice, yo no he venido a servirme. O yo he venido para servir, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Ahí está la diferencia de conciencia de los demás líderes habidos y por haber, hasta el que tenemos ahorita en la Casa Blanca. Son líderes que no tienen ese nivel de conciencia que tiene nuestro principal líder. Nuestro principal líder dice, yo no he venido para que ustedes me sirvan. Vaya a ver usted la Casa Blanca, cuántos sirvientes hay allá. En cada palacio de gobierno, cuántos sirvientes hay. Y así ha sido siempre todos los líderes. Siempre han tenido gente que les sirvan, porque ellos eso es lo que buscan, gente que les sirvan. Pero Jesús dijo, dejen que yo les lave los pies, porque yo he venido a servirles y no para que me sirva. Y lo distingue. Él nos ha servido a nosotros.
Por eso, como dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús de Nazaret, como buen pastor, vino a servirnos. En la mesa es nuestro mesero. Usted llega hasta un restaurante y llega alguien, bueno, esos son los restaurantes de 5 estrellas, ¿no? Llegan esos meseros bien vestidos, bien decentes, y llegan y le sirven, le ofrecen la carta, le recomienda. Son 3 aperitivos. Primero el vaso de agua, y luego la carta, y luego viene eso. Cuando usted vea en esos restaurantes, que debería ir usted de vez en cuando, ¿no? Porque son caritos, pero muy buenos. Pero usted va a ver cómo ellos les sirven. Acuérdese de su líder, al cual usted viene a adorar, al cual usted tiene que predicar. Ese líder viene a servirnos, y por eso lo distingue de los demás. Él no viene a robarnos, él no viene a estafarnos, él no viene a prometernos falsas promesas que no van a cumplir. Él es nuestro servidor. Porque él no vino a que le sirviéramos, sino a servirnos. Y por eso él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay líderes que osan dar su vida por una causa justa. Hay líderes que osan por dar su vida por algo personal. Pero ¿quién osa a dar su vida por los malos? Por los delincuentes, los criminales, las prostitutas, los asesinos, los pecadores. ¿Quién da la vida por ellos? Ni ellos mismos. Pero ahí está la distinción de Jesús, que nosotros siendo malos, Él murió por nosotros. Aquí dice en Romanos capítulo 5 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Impíos, no los buenos. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragancia aroma. Juan 4 dice, caray. Amados, amémonos unos a otros como Él nos amó. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Bueno, ahí es otra cosa. El que se distingue es el que está en Romanos. Dice que Él murió por los impíos. Nosotros siendo débiles, Jesús murió por los impíos. Entonces ahí está la diferencia de Jesús a los demás líderes. Jesús dio su vida en rescate por todos nosotros. Y algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso hay que hacer la Santa Cena más regular. En la Santa Cena se hace para recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario como precio a nuestra salvación. De nosotros, al comer el pan, estamos comiendo su cuerpo. Y al tomar el vino, estamos tomando su sangre. Recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y recordar que Él ha de venir a reinar. Porque es para recordar de que Él va a retomar su venida aquí en la tierra, para reinar para siempre. Entonces, Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Nadie ha hecho un sacrificio en este planeta Tierra, ni lo habrá, como lo hizo el Señor por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nueva vida,
gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso, muy bueno eso que Él haya dicho, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Está bonito, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Pero hay algo que aquí en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En otra ocasión dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro líder. Nuestro líder supera a todos los líderes habidos y por haber y los que vendrán. Y también nosotros tenemos de que estar atentos a la voz de nuestro pastor, porque eso es lo que hace la oveja. La oveja, como anda siempre distraída, un animal, podríamos decir, medio bobo, no tiene astucia, no tiene inteligencia. Por eso es que tienen que un ser humano ser su líder, su defensor, su guía, a llevarlo a buenos pastos. No sabe distinguir dónde están los buenos y no sabe dónde están las aguas frescas, pero el pastor las lleva y las conduce. Entonces las ovejas hacen exactamente lo que el líder, pastor, les ordena y las lleva. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es oír la voz del pastor. Si no oímos la voz del pastor, estamos fritos en las garras de Satanás, que son los lobos rapaces. Pero entonces, nosotros como ovejas, sabiendo que tenemos el buen pastor, el máximo líder de todos los líderes de la historia de la humanidad, habido y por haber, en la tierra y en el cielo y en todas partes. Ese es nuestro líder, el principal de todo. Sabiendo eso, que lo tenemos como nuestro pastor, tenemos que estar como ovejas atentos a su palabra. Diga usted, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros identificarnos que somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Primeramente, oye mi voz. No podemos nosotros desechar la oportunidad cuando se nos da de oír la palabra de Dios. Y es lamentable eso. Eso nos pasa a cualquiera. Estamos en la casa, tenemos un televisor con 7.483 canales, un cuarto de ellos es cristiano, 3/4 partes no es cristiano. Y lo menos que nosotros vemos son los canales cristianos. Ay, 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 diga usted. Eso es una demostración de que estamos desestimando la palabra de Dios. Que sabemos que hay servicio. Tenemos un servicio, tenemos vigilia, tenemos culto de sábado, los cultos de oración, estudio bíblico. Y nos importa cualquier cosa ir a la casa del Señor a oír palabra de Dios. Ay, 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 digo por ahí. Bueno, los que no están aquí. Por eso es que muchos de nosotros andamos mal, nos está yendo mal, porque estamos lejos del pastor, de la cobertura de nuestro principal y máximo líder, que es Jesús de Nazaret, porque no ponemos nuestros oídos atentos a la voz de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que entonces, como creyentes y ovejas de nuestro buen máximo pastor, tenemos que estar siempre nuestro oído atento a su voz. Dios dice, nos habla de muchas maneras. En todo tiempo Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo conocemos la voz de Dios? A través del buen pastor. Cuando el buen pastor habla, como dicen, oído al tambor.
oído al tambor. Todos tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es una acción. Primero el oír, luego seguirles. Seguirles es una obra. Es decir, hacer lo que el Señor nos manda. Porque dice, si usted oye la palabra y no la hace, lo voy a comparar a uno que construyó su casa sobre la arena. Pero si usted oye la voz de Dios y la hace, entonces usted es como un hombre que construye su casa sobre la roca. El que construye su casa sobre la arena, viene ¿cómo es? Una tormenta y se la lleva. Pero si usted construye su casa sobre la roca, vengan vientos, tornados, tormenta, venga lo que venga, la casa se mantiene firme. Así es el creyente, así es la oveja que oye la voz del pastor y lo sigue. Nada le va a faltar. Por eso es que está el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para disfrutar de que nada nos falte? Que Jehová sea nuestro pastor. Y para que Él sea nuestro pastor, nosotros tenemos que conocerlo. Dice, mis ovejas me conocen. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la palabra. Si no estudiamos la palabra, no conocemos a Jesús. Porque Él mismo nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonio acerca de mí. No solamente los 4 evangelios hablan de Jesús, toda la Biblia habla de Jesús. Y como nosotros no estudiamos ni siquiera los salmos, entonces no sabemos nada de Jesús. Tenemos que conocer a nuestro pastor desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando conozcamos a Jesús, debemos hacer las obras que Jesús hizo, imitar a Jesús. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si alguien quiere ser cristiano como Cristo, tiene que conocer lo que Cristo hizo. Y Juan dice, si alguno dice que es de él, debe andar. Ay, diga, ay, ay, ay. Yo estaba oyendo un predicador y cuando me estaba tirando duro, ay, ay, ay. Así mismo digo usted, ay, 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 si la palabra le está hablando. Entonces, estas son las reflexiones que nosotros podemos tener al saber de que Jesús es el buen pastor, que su vida dio por sus ovejas. Nosotros debemos conocer a Jesús, oír su voz y seguirle, que no nos va a ir mal. Nadie que siga a Jesús termina mal. Yo creía que se iban a levantar brincando. Porque eso es una verdad verdadera, que la hemos comprobado nosotros. Por eso que estamos con Él todavía. A pesar de las luchas, pruebas, tentaciones, habidas y por haber. Y a veces nos torcemos, pero como dice el dicho, de humanos es errar, pero de sabios es rectificar. Pedro se equivocó muchas veces, pero él rectificó. En cambio Judas no, Judas se equivocó y se ahorcó, no rectificó. El que rectifica, Dios lo perdona. Dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nada, con Jesús estamos completos nosotros. Hay algo que dice Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él está todo. Así que yo les invito a que sigan oyendo la voz de nuestro pastor Jesús de Nazaret. Que sigan firmes en esta fe. Sabemos que habrán cosas que traten de desviarnos.
Pero nosotros no le hagamos caso. Hagámosle caso a Jesús. Que siguiéndolo a Él, siempre todo nos saldrá bien.